Bueno, muy buenas tardes y bienvenido Juan Pablo Rodríguez, ingeniero, el día de hoy a estas tertulias de tecnología. Para mí es un honor tenerte aquí con nosotros, más so pena que eres mi sobrino y pues gran orgullo para la familia, ¿no? Bienvenido esta tarde, espero que tengamos una conversación muy amena y voy a darte paso para que por favor puedas presentarte ante las personas que te están escuchando. Bueno, muy interesante la invitación. Vamos a ver cómo nos va. Pues básicamente, nada, trabajando ya 14 años en el sector financiero, trabajando en temas de riesgos, trabajando temas de innovación, trabajando temas de transformación digital. Pues la experiencia siempre ha sido muy enfocada al sector financiero en compañías como Scandia, Banco Mujer, bueno, Colpensiones, digamos que compañías de ese estilo. Pero bueno, en temas de innovación, en temas de transformación digital, pues es donde más me he enfocado en estos años, ¿no? Sí, Juan, sabes que a mí me parece súper interesante que la gente sepa que el abrirte paso para ese tipo de trabajos a los que has tenido acceso y en los cuales te desempeñas ya durante varios años fue a partir de hacer certificaciones y no posgrados, ¿cierto? Eso es maravilloso porque yo siempre lo cuento como una experiencia de éxito y sería chévere escucharlo de tu parte. ¿Qué tipo de certificaciones te abrieron las puertas? Bueno, pues básicamente, pues como base, soy ingeniero de sistemas y digamos que en la medida que pues una persona va entrando a una compañía, pues le van requiriendo conocimientos muy específicos. Entonces ahí está la respuesta, el conocimiento específico aplicado. Entonces las certificaciones son eso, básicamente no dan tanto como al tema de la filosofía o un conocimiento muy estructurado, sino simplemente es entender, por ejemplo, las normas de seguridad. Entonces yo tengo las de ISO 27000, ISO 27005, ISO 27032, que es las de ciberseguridad. Entonces uno entra directamente a conocer para qué sirven, cuál es el espíritu de un estándar internacional, cómo se aplica, cómo se lee, y pues al final lo que le enseñan a uno es decir, le dicen, mire, este es un estándar internacional que sirve para cualquier tipo de industria y compañía, pero aquí lo que le vamos a decir es cómo entenderla y cómo aplicarla a un caso de uso o a un caso de negocio, pues llámese la empresa que se llame. Digamos que a veces se malentiende los estándares que es para compañías muy grandes o para temas que de pronto se salen de la escala de las pequeñas y medianas empresas, y eso no es así. O sea, en realidad es un conocimiento que lo que hace es apalancar a las compañías para hacer una tarea en específico o aplicar ese conocimiento como tal. De hecho, entonces yo le podría llamar a eso como las buenas prácticas en el ejercicio de cualquier estándar, o sea, de Sí, cualquier trabajo. a la hora de la verdad es una buena práctica para hacer algo. Entonces, si Ujú. son las ISO de seguridad, entonces una buena práctica para asegurar la información. Si es en riesgo, es una buena práctica para hacer gestión de riesgos de cualquier compañía. Y así todos los estándares pues, que han generado a nivel pues, de cualquier industria o práctica. O sea, hay estándares de fabricación de un microchip, hay estándares para fabricar llantas, gomas, bueno, etcétera, etcétera. Pero eso es una buena Sí. práctica. De hecho, Juan, entiendo que tú no estás en el sector salud como tal, pero también me parece que todo este conocimiento ya es súper interdisciplinario, es decir, ya esto no refiere solamente a cosas que vayan para la salud o para el agro, bueno, esto es simplemente transversal a muchísimas áreas de Sí, conocimiento. como, exacto. Entonces, por ejemplo, igual, si vamos a aplicar seguridad a la información o riesgos, pues si la industria de salud, la metodología es la misma, digamos que la lógica es la misma. Entonces, un profesional o una persona certificada en seguridad, pues básicamente va a interpretar la norma a esa industria y obviamente generar un caso de uso particular usando la mejor práctica. Entonces, pues digamos que es algo, un conocimiento muy beneficioso para un ingeniero que está arrancando su carrera. Ya después seguramente va pasando a cargos pues, diferentes que no son tan tácticos, sino más bien estratégicos, entonces ya vienen las maestrías, las especializaciones que ya son como conocimientos más genéricos como de administración o potenciar un personal, un equipo de trabajo. Ujú. Juan, mira, estamos hablando de Industria 4.0 en el sector salud. Este curso está dirigido hacia personas del sector salud que tienen algún tipo de interés en conocer cómo la tecnología ha permeado su campo de acción.
Sin embargo, el ver ejercicios que puedas tú contarnos en otras ramas puede enriquecer muchísimo su formación. De esta manera, empecemos preguntándote cómo has visto el aporte de la tecnología en los campos o en las áreas donde tú has trabajado, desde el pasado y hasta ahora, hasta el presente. Pues digamos que en el sector financiero la tecnología siempre ha sido el diferenciador, pues digamos que es donde más se trabaja y se hacen inversiones muy importantes. Eh, digamos que ahí se ve, digamos, la adopción de la inteligencia artificial, el machine learning, automatización de procesos, robots, digamos que es una industria que permanentemente está cambiando, innovando, entregando nuevos servicios y al final, pues, digamos que siempre buscan es el desarrollo de una comunidad. Entonces, por ejemplo, hoy en día ya las compañías dicen, yo presto plata, pero van generando nuevas formas de llegarle a las personas o a las sociedades para que tengan acceso al dinero. Entonces, básicamente, siempre se ha conocido que el dinero está pues para cierto nicho, ciertas personas que tienen condiciones especiales o que puedan pagar un crédito, y eso no es verdad. O sea, en realidad a veces lo que hace falta es información y herramientas que le permitan a las personas acceder a ese dinero. Entonces, hoy en día las compañías están muy volcadas a eso, o sea, cómo entregarle los servicios a todo el mundo sin importar su educación, estrato social, ingresos, etcétera, sino que lo importante es que tengan acceso a esa información y a ese dinero para apalancar su negocio, su iniciativa, su emprendimiento o crecimiento de un negocio que ya tienen andando. Entonces, digamos que ese es al fin de cuentas el foco de lo que hace pues el sector financiero y hacia dónde se está enfocando. Entonces vienen tecnologías en aplicaciones, vienen tecnologías como aprobar un crédito con una voz y autenticarlo con una voz, poderlo entregar casi que en su casa o a través de un monedero. O sea, la idea es que las personas tengan acceso muy rápido a estos recursos y pues puedan desarrollar sus sueños, por decirlo así. Sí, de hecho, tu sector es afín a todos. Es decir, la banca tiene que ver con todo. Pero también somos muy claros en decir que la sociedad del conocimiento está súper aliada con los sectores que tienen que manejar más al detalle sus procesos. Salud es uno de ellos, obviamente, porque está trabajando con la vida de las personas. También hemos entrevistado veterinarios, entonces digamos que la salud de los animalitos también. Pero en el caso tuyo están manejando dinero y es algo que para todos nosotros queremos que nos lo manejen con pinzas, ¿sí? Entendida esa situación, pues la permeabilidad de la tecnología en tu campo va a ser siempre, creo que mayor y serán ustedes los early adopters de muchas tecnologías, ¿sí? ¿Cómo ves entonces este cambio a futuro? ¿Cómo ves, qué crees que viene a futuro en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, ¿qué va a pasar? Básicamente lo que ya de pronto en las grandes ciudades se ve, ¿no? Cero filas, cero oficinas, cero movilidad hacia una oficina, menos tiempo en un trámite. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es como, por decirlo de alguna forma, democratizar el servicio y que se preste en cualquier parte del país, ciudad, departamento, corregimiento. O sea, la idea es que llegue al punto más lejano. Entonces, lo único que necesita una persona es un celular con una capacidad de conexión a Internet y poder hacer una transacción. Entonces, hoy en día, pues la revolución industrial, o por lo menos para Colombia, lo que hemos visto en la industria financiera, el reto es conectividad. O sea, que esa señal de Internet llegue lo más lejos posible para que nosotros le podamos entregar un servicio. De igual forma, podrá hacer entonces una telemedicina. Desde que usted tenga una conexión a Internet, podrá acceder a una consulta de un médico que le diga, tómese esa pastilla, mire que me duele la cabeza, mire que tengo esta condición, y desde el punto más remoto que tenga, pues si tiene una conectividad, lo podrá hacer. Entonces, para mí ese es el reto en Colombia, a seguir ampliando la conectividad. Ok, asociado a esa conectividad viene pues también la quinta generación de las comunicaciones con unas velocidades supremamente más altas que van en correspondencia y en correlación con las nuevas tecnologías que hablamos de la industria 4.0. Hablemos del tratamiento de datos a través de la Big Data o a través de la ciencia de datos como tal. Hablemos de ciberseguridad y temas como por ejemplo blockchain, que es un tema que aún me parece a mí que es poco adaptado a las regiones, poco adaptado a Colombia.
pero en tu campo creo que esto ya ha sido estudiado. He notado que otras personas que se entrevistaron dicen hace falta talento humano preparado para el manejo de estas tecnologías. ¿Qué opinas? Sí, pues digamos que volvemos a la primera pregunta de las certificaciones. Muy importante que los ingenieros o las personas que están en ese camino del conocimiento vayan muy enfocado al poder hacer. O sea, tal vez no saber el cómo, el qué. O sea, sí, la seguridad, la ciberseguridad es tal cosa, no, pero cómo lo hace, cómo lo habilitamos, como entonces digamos que las certificaciones son claves para eso. El conocimiento, por ejemplo, en ciberseguridad es muy escaso, justamente por eso. Cada vez que entrevisto a una persona, me sabe decir qué es ciberseguridad, pero cuando yo le digo, bueno, hagámoslo, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo le vamos a dar seguridad a una persona en el mundo digital o en Internet para una transacción? Entonces ahí ya empieza el tema a complicarse un poco. Cuando ya uno encuentra a la persona cómo hacerlo, ese es el conocimiento específico que uno está buscando para habilitar una tecnología. Básicamente me he dado cuenta que en Colombia nos dedicamos mucho es como al qué, ¿no? Y no al cómo. Entonces todo el mundo sabe qué es, pero no sabe cómo hacerlo. Sí, hablábamos alguna vez en un almuerzo de familia tal vez, y decíamos que es difícil entender para qué soy bueno, ¿sí? Y más aún cuando te preguntan en una empresa, ¿usted es bueno para tal cosa? Sí. Ah, bueno, demuéstremelo. ¿Qué tiene usted o qué evidencia tiene usted para demostrarme que es bueno para algo? Ese tema en tecnología me parece súper importante. Sí. Bueno, Entonces, ahí pues todo lo que sea estudios o hacer un pensum de una universidad, de una certificación, ojalá siga siendo o enfocado al cómo hacerlo. Mucha práctica, o sea, pues recuerdo que en mi universidad era 60% metodología y el resto era un poco de práctica y me gustaría que de pronto las nuevas generaciones vayan más a un poco a lo aplicado, un modelo más de Estados Unidos, ¿no? Y son muy buenos en aplicar las cosas. ya, sí, sí, es una súper recomendación porque creo que es una de las conclusiones que vamos a sacar de consolidar después muchas posturas de gente que he entrevistado. En ese orden de ideas, Juan, tú has tenido una gran experiencia que me gustaría que puedas contrastar o hacer un versus entre trabajar en una ciudad pequeña intermedia y trabajar en el centro del país. En el campo de la tecnología se tienen que ver diferencias abismales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ves? El mismo punto que hablamos ahorita, el conocimiento, la práctica, la puesta en marcha. Pues sí he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ciudades pequeñas e intermedias, o sea, Cali, Medellín y digamos que intermedia como Popayán. Y digamos, poner o habilitar una tecnología tan compleja como la de un banco y sobre todo tan regulada, pues exige mucho conocimiento. Entonces el reto en esas ciudades es conseguir esas personas o conseguir ese conocimiento. No se da. Entonces, pues uno decía, bueno, ¿y dónde está el fenómeno de eso? O sea, ¿por qué no está el conocimiento en estas regiones, digamos, pequeñas o ciudades intermedias? Y al final, pues la respuesta es la misma. Las personas, todas tienen talento, pero todas se van a donde está la oportunidad laboral. Entonces, para mí, el reto es que pues, Colombia en general se empiece a desarrollarse en las pequeñas, medianas ciudades. O sea, digamos que las personas siempre van a llegar a Bogotá, Medellín, Cali, allá van a tener la oportunidad de aplicar su conocimiento o aprender, pero entonces las regiones se quedan solas. O sea, digamos que hay que buscar la forma de que las regiones se desarrollen y puedan aplicarlo, porque no es que no tengan acceso al conocimiento, porque hay universidades, pueden estudiar, pero entonces a la hora de aplicarse se están quedando solas. Hoy Sí, en día para mí, ojalá la pandemia cambie esto. Ya la pandemia sí ha generado que las personas se muevan a las regiones pequeñas, digamos, pues más como enfocadas a la calidad de vida y poder trabajar remoto. Entonces eso también va a habilitar la economía, el conocimiento, que las personas pues quieran estudiar en su ciudad y trabajar en su ciudad, porque ahora hoy el trabajo remoto lo va a permitir. Entonces eso genera nuevas economías, una nueva lógica de trabajo y que las regiones como tal se desarrollen. esto me trae a colación un ejemplo que me hacía un amigo a nivel internacional, y es que él siendo radiólogo,
viviendo en Barcelona, podía atender pacientes en otros países cuyos ingresos eran mayores, ejemplo Alemania, ganar en Alemania y gastar en Barcelona. Así es. Una gran idea. Es, Entonces, ganar en Bogotá y vivir en Pasto, ha pasado, tropicalizando la idea. sí, no, es que es eso, básicamente es eso, o sea, y ojalá ahí es donde se da la apertura de la economía, se da como esa dinámica, porque pues al estar todo tan concentrado en estas tres ciudades principales de Colombia, pues la región se queda como en otras cosas como simplemente economías de consumo, negocios de compra y venta, pero pues obviamente desarrollar conocimiento, hacer proyectos de ingeniería, tener acceso a nuevas tecnologías, pues no, obviamente no va a pasar. Entonces yo sí espero que la pandemia, pues las compañías o por ejemplo los bancos ya han venido cambiando su modelo operativo. Tenemos mucha gente virtualizada, o sea, ya hoy en día se abrió la mente, entonces tenemos gente de todo el país trabajando, tenemos gente de diferentes países trabajando, incluso pues la gente de Bogotá tomó la opción de pasar largas temporadas fuera, o sea, se han ido a Tierra Caliente, Armenia, Medellín, porque ya no necesitan estar en una ciudad tan complicada y que no da calidad de vida como Bogotá. De hecho, aquí viene al caso tocar el caso de tu papá, ¿no? Sí. Como un gran empresario de la parte de tecnología y que hoy en día tiene por objetivo misional buscar asidero en las regiones y ya no en las ciudades principales. Sí, sí, hoy en día tenemos proyectos que básicamente es desarrollar o potenciar a ciudades pequeñas o intermedias. Entonces hay proyectos en Yopal, hay proyectos bueno, en Cali, en donde la idea es poder llevar el conocimiento y que estas compañías en sí crezcan allá y obviamente le den acceso como al trabajo o a las necesidades a las personas de esa región o de esa ciudad particular. Sí, mira que tú tocabas hace un rato en una respuesta anterior, decías la banca, que es un sector tan normativizado o con tanta regulación, Regulado, sí. tan regulado, ¿sí? En ese sentido me parece que es muy parecido al área de la salud, ¿sí? Al manejar la vida y la salud de las personas, del paciente, pues tienen esa similitud. La Sí, pregunta del millón para ti sería, ¿qué aspectos ves importantes a tener en cuenta para una persona que quiere entrar en el proceso de tecnificación o de transformación de su industria o de su nicho hacia la cuarta revolución industrial? ¿Cómo hacer ese proceso de una manera más adaptativa? bueno, digamos que ahí, pues contrastando, básicamente las industrias se parecen es por el riesgo, o sea, por eso son tan reguladas. Entonces, pues en un lado tenemos el riesgo pues financiero, que obviamente proteger los ahorros de las personas y que la economía circule, pero en el otro lado está obviamente el riesgo de la persona, o sea, la privacidad de que puede, digamos, lo delicado que puede ser manejar los datos de una persona pues con alguna enfermedad grave. Y ahí es donde pues las personas que tienen oportunidad de trabajar en eso empiezan a tener esos conflictos en donde no, pues yo necesito, por ejemplo, la Big Data. Entonces, para yo llegar a un análisis profundo de una enfermedad, de su comportamiento, etcétera, pues necesito grandes cantidades de información. Pero entonces, ¿cómo voy a manejar esos datos? O sea, la idea es que, o seguramente se van a ver en ese reto, o sea, deme todos los datos, pero entonces yo voy a tener su nombre, teléfono, cédula, qué condición tiene, cuántos años lleva con esa condición, y entonces empieza como a desproteger esa privacidad del paciente, que es donde es lo más delicado pues del sector salud. O sea, una cosa es tener acceso a los datos y tratarlo, y otra cosa es empezarlos como a trabajar de una forma estadística para buscar una solución. Y digamos que eso también pasa en el sector financiero. Lo más difícil es que esos datos sean anónimos. O sea, una cosa es que yo sepa cómo se comporta una población, unas características, digamos en este caso, cómo se comporta una enfermedad en una población en específico, por edades, por ciudad, por región. Pero yo no necesito saber que Manuel Antonio de tanta edad que vive en tal ciudad tiene esta condición. O sea, eso no debería pasar. En la práctica pasa. Entonces, eso es como lo más complejo que uno puede ver en el desarrollo de algo, porque digamos que ese es el proceso para llegar a la solución, pero entonces uno llega a tener una responsabilidad de un manejo de datos privado bastante grande que a veces
prima más tal vez el objetivo final o el resultado y uno olvida mucho de proteger pues los datos de las personas y sobre todo pues en la salud. ¿Cómo y quién convence a un presidente, a una junta directiva o a un gerente de un cambio tecnológico? Pues a veces simplemente es un tema de costo-beneficio. Sin embargo, hoy en día la gente va un poquito más allá y es en realidad el espíritu de la solución. O sea, digamos, la razón social o cuál es el impacto social de la solución. Entonces volvemos al tema tal vez financiero o también, pues obviamente la salud, pues es como muy fácil de aplicar porque simplemente estoy haciendo cosas para ayudarle a mejorar su salud o su condición de vida o cosas por el estilo. Pero al final lo que hace sostenible una idea ante una junta y poder soportar una inversión es cómo voy a ayudar a las personas, qué beneficio van a tener, cómo voy a mejorar su calidad de vida, por cuánto tiempo van a utilizar esta solución. Digamos que eso es lo que más uno busca en una presentación de ese estilo, porque digamos que ya lo técnico y las cosas que están por debajo se dan por obvias, pero digamos que esas personas lo que buscan es qué tan sostenible es la idea que uno le está llevando. O sea, porque uno puede decir, no, mire, yo le llevo una aplicación que hace estas dos cosas, pero resulta que eso ya lo hace todo el mundo, o ni siquiera saben a quién le van a apuntar, ¿sí? O sea, a qué nicho, a qué personas, qué problemática de la sociedad van a solucionar o arreglar. Entonces, digamos que en ambos campos es lo mismo. O sea, si van a presentar una idea y necesitan una inversión, un apoyo, un sponsor, lo que sea, es antes de explicarle todo lo técnico, todo la parte de ingeniería, que pues obviamente es importante, es más como explicarle a la persona o a esa junta cuál es el sentido social de eso y obviamente qué tan sostenible va a ser. Si ese discurso o esa justificación está muy clara para la persona que está buscando la inversión o está presentando un proyecto, lo más seguro es que tenga mucho éxito. Pero pasa mucho que llegan, son presentaciones muy técnicas donde a uno le presentan, mire, el servidor vale tanto, tantas personas, tanto de esto, pero pues eso en realidad no es la presentación que uno está buscando. Sí, sí, de hecho, estás diciéndome lo mismo en otras palabras que me dijo Pablo Muñoz de Vex Technology, donde me dijo, la solución tecnológica es todo menos una solución tecnológica, es decir, estamos hablando de un compendio de cosas basadas en tecnología que provocan un cambio sustancial para la empresa. Entonces, ese compendio de cosas es todo lo que hay que mostrarle a una junta directiva y cómo todo eso está apalancado por tecnología, más que mostrarle solo los fierros y cómo vamos a llegar a una infraestructura tecnológica fría. Sí, sí, o sea, ese es el espíritu de cualquier cosa o bueno, pues, de la ingeniería, o sea, al fin de cuentas uno estudia para generar cosas nuevas y esas cosas nuevas pues tienen que ir aplicados, no para que la empresa rente y tenga una utilidad, pues claramente, pero al fin de cuentas para que esa compañía tenga una utilidad, una rentabilidad muy alta, al fin de cuentas es porque la solución que uno está entregando a la sociedad o al mercado es de un alto impacto social. Entonces, cuando uno encuentra eso, en sus estudios, en su hipótesis o en todo lo que están haciendo en la universidad de buscar soluciones en la sociedad. Cuando ya entiende la problemática, pues ahora sí va a buscar la tecnología o usted como ingeniero se la inventa y la desarrolla, pero lo primero es entender qué está pasando alrededor y cómo usted lo puede solucionar o ayudar en eso. Perfecto. Juan, ¿y cómo ves la receptividad de la gente? Esto para mí va acompañado de un cambio en cultura, en forma de pensar, en cómo venga la tecnología que yo la abrazo porque usted es mi amiga y no mi enemigo o el monstruo que me va a quitar mi trabajo. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso, digamos que el tema de la lucha entre tecnología y puestos de trabajo, pues básicamente vuelve y lo vemos siempre en lo mismo. O sea, una máquina nunca va a reemplazar eh, lo que puede hacer un humano en términos de entender un contexto o cómo entregar una idea a una sociedad. La máquina va a hacer todo lo que uno le diga o de pronto va a hacer procesos complejos donde de pronto una sola persona no lo puede hacer. Pero al fin de cuentas, la sociedad no debe entender que una máquina lo va a reemplazar, sino que una máquina lo va a ayudar a hacer más o a hacer un volumen más grande de lo que uno ya hace solo.
a veces se malentiende, o pues yo he visto que se malentiende eso, en donde, por ejemplo, automatizar un proceso, entonces yo ya no tengo trabajo y entonces yo ya no puedo hacer lo que hacía, entonces me va a reemplazar un robot que es el que factura o ingresa las facturas al sistema. Y le digo, no señor, ahora usted sí va a hacer lo que debería hacer, o sea, o controlar el proceso o dedicarse a la actividad que sí genera valor. O entonces, ¿cuáles son las actividades que genera valor? O sea, no es ingresar una factura, sino cuántas hizo, para qué hizo, si están bien, si están mal, y corregirlas, porque pues al fin de cuentas, si usted se queda ingresando, pues nunca va a tener tiempo para analizar si está bien, si está mal, cómo lo pueden mejorar. O sea, la persona o el ser humano tiene que estar en función de pensar cómo mejorar algo, no en una tarea operativa repetitiva. Totalmente de acuerdo. De hecho, si muchos de los cargos que hoy en día se ven como operativos se fueran un poquito más hacia la dirección o la administración, pues creo que se potenciarían muchísimas áreas del conocimiento. Sí, no, y analizar. Hoy en día creo que se ha perdido esa capacidad de analizar. Digamos que las personas no están muy acostumbradas a un botón, dos clics, siguiente, un botón, dos clics, y cuando uno le pregunta, ¿y usted qué está haciendo? Y a veces no le sabe responder. Estoy dando clic 2 veces. Sí, o uno dice, bueno, ¿y para qué? No, yo estoy ingresando facturas, pero ¿para qué? No, se les va un poquito el sentido de propósito ahí, Sí. pero pues pasa eso. Entonces, pues, y se quedan, y por eso son los primeros que les da miedo. Me va a reemplazar un robot. Y yo, es que no lo va a reemplazar, ahora usted sí va a hacer lo que tiene que hacer. Así es. Juan, hombre, ha sido supremamente enriquecedor charlar contigo. El tiempo pasa volando, llevamos casi media hora aquí en nuestra reunión y es súper interesante escucharte siempre. Te agradezco muchísimo tu tiempo y contarte al final pues que esto va para gente que está ubicada en Nariño y también en Atlántico. Somos regiones. Entiendo pues que Atlántico tendrá mucha ventaja con respecto a Nariño en cuanto a desarrollo por tener a Barranquilla tan cerca, pero igual como regiones tenemos diferencias grandes con el centro del país, ¿no? Esperemos que estas tecnologías nos ayuden a acercarnos a ustedes, al centro del país, y que cada vez la brecha tecnológica sea menor. Sí, no, yo estoy seguro que si las personas, pues, en esta pandemia hicieron la tarea de pensar, lo más seguro es que las compañías, el sector salud, todo vaya cambiando a un trabajo remoto y facilitar la entrega de un conocimiento de una persona a otra, que a fin de cuentas es lo que hace la tecnología, y que da el ejemplo del médico, ¿no? Puede estar el médico en España o en Barcelona o en Alemania, pero puede ayudar a otra persona en cualquier parte del mundo. O sea, digamos que al fin de cuentas eso es lo que uno busca en una tecnología. Entonces ahora yo creo que cambió ese paradigma de estar sentados de frente, hacer algo presencial, sino que ya no importa dónde uno esté, sino simplemente ahora sí es pues estudiar, ser bueno en eso y podérselo entregar a diferentes personas donde estén. Así es. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Vale. Deseamos para ti bendiciones en tu trabajo y que sigas creciendo profesionalmente. Bueno, muchas gracias. Ya estaremos hablando de otras cosas. Claro que sí. Esperamos poder volver a tenerte por acá. Un abrazo. Vale, chao, chao.